Formación continua. Hoy nos acompaña la doctora Marta Mazuque, residente R3 de nuestro Hospital Trueta, y nos va a hablar sobre un tema bastante amplio y al no ser tan frecuente en los otros tipos de lesiones, poco frecuente, así que bueno, nos va a hablar de las masas de partes blandas de estirpe lipomatoso. Pues cuando quieras, Marta. Recordad que Vale, pueden dejar aquí las preguntas en el chat general y al final de la sesión las contestaremos. Perfecto. vale, se ve bien, ¿verdad? Muy bien. Bien, pues empezamos esta revisión sobre las masas de partes blandas de estirpe lipomatoso. A lo largo de la presentación veréis que he puesto varios casos clínicos de ejemplo, algunos son de mi hospital, otros son este en concreto de mi rotación en el Hospital Sant Joan de Déu y luego hay otros de artículos que he sacado, están todos referenciados y luego citados en la bibliografía. Cuando hablamos de tumores de partes blandas hay que hablar de la clasificación de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Los tumores de partes blandas vienen del mesénquima y el mesénquima incluye tejido adiposo, pero también tejido fibroso, sistema nervioso periférico, estructuras vasculares, músculos, estructuras musculares. Y esa clasificación de la OMS lo que hace es clasificar estos tumores según cuál sea el tipo celular que predomina. De hecho, en 2020 apareció la nueva actualización de esta clasificación en la que, bueno, hacían algún cambio, añadían algún subtipo, cambiaban subtipos los reclasificaban algunos, y todo esto era sobre todo basado en los últimos descubrimientos moleculares. En esta sesión, como hemos dicho, nos centraremos en las lesiones, los tumores de tejido adiposo. Estos tumores de tejido adiposo son de hecho los más frecuentes dentro de los tumores de partes blandas y esto es así sobre todo porque prácticamente la mitad de todos los tumores mesenquimales benignos son lipomas. Esta es la clasificación, la tabla que os he puesto aquí de la Organización Mundial de la Salud, que divide los tumores adipocíticos en tres tipos. El grupo de los benignos, los intermedios o localmente agresivos y luego ya tenemos los malignos. En esta última actualización de 2020 se añadieron dos subtipos. Dentro del grupo de los benignos se añadió este de aquí, que es el tumor lipomatoso atípico de células fusiformes, y dentro de los malignos se añadió este, liposarcoma pleomórfico mixoide. Ahora lo que haremos es ir viendo en cada grupo y dentro de ellos los repasaremos un poco todos, pero sobre todo nos centraremos en los más frecuentes. Si hablamos de lesiones lipomatosas benignas, hay que hablar del lipoma. Como hemos dicho, es el tumor de partes blandas más frecuente. Estos lipomas son tumores benignos formados por tejido adiposo maduro y por lo tanto homogéneo. Su edad de presentación típica entre la quinta y la séptima década y en la infancia de hecho es muy fácil que aparezcan. La mayoría son únicos, pero es verdad que entre un 5 y un 15% pueden ser múltiples y estos son asociados a varios síndromes conocidos que dan predisposición familiar. Clínicamente se presentan como masas de partes blandas, palpables, móviles e indoloras. Es verdad que cuando son de gran tamaño o cuando tienen localizaciones más profundas sí que pueden dar síntomas, sobre todo por compresión de las estructuras neurovasculares adyacentes. Los lipomas los clasificamos según su localización, según si son superficiales o profundos, a la fascia superficial. La fascia superficial es una banda de tejido conectivo laxo que se encuentra por debajo de la dermis. Los que estén superficialmente, lipomas superficiales, y de hecho son los más frecuentes, son los típicos subcutáneos. Se encuentran sobre todo en región dorsal, cervical y en hombros. Los profundos son los que estén profundos a la fascia superficial y esto incluye los intramusculares, intermusculares, los adyacentes al periósteo de los huesos y los intraóseos. Aquí os he puesto un ejemplo de luego veremos exactamente cómo se ven los lipomas por imagen, pero este es un ejemplo de una lesión lipomatosa, de un lipoma en este caso, que se encuentra adyacente al periósteo en este caso, del hueso femoral. De hecho, los lipomas profundos, los lipomas en general, son muy poco frecuentes en pared torácica, en manos, en pies y sobre todo en retroperitoneo. Y de hecho, si encontramos una lesión lipomatosa en el retroperitoneo, no hay que pensar en lipoma. Es como de las pocas localizaciones en lo que lo más frecuente no es el lipoma. Hay que pensar a priori que se puede tratar de un liposarcoma bien diferenciado y, bueno, ahí tendremos que manejarlo distinto. En cuanto a los lipomas, destacar un par de subtipos especiales. Uno de ellos es el lipoma infiltrante. Esto hace referencia sobre todo a los
lipomas profundos intramusculares de las extremidades, porque estos pueden llegar a tener un tamaño muy grande y pueden tener un crecimiento infiltrativo hacia las fibras, o sea, tanto en las fibras intramusculares como a nivel intermuscular. Este es un ejemplo típico, un lipoma intramuscular, es esta lesión hiperintensa en T1 que, como vemos, infiltra todas las fibras musculares del grupo muscular de, en este caso, la región gemelar. Otro subtipo que os quería comentar es el lipoma arborescente. Este consiste en una infiltración de grasa madura hacia el tejido conectivo subyacente a la membrana sinovial de grandes articulaciones. Lo más frecuente es que sea en la rodilla y que sea en el receso suprapatelar. Por resonancia se ve como en este ejemplo, este es un ejemplo de nuestro hospital, un caso de una mujer, 55 años, que presentaba con alergia crónica, que se hizo una menistectomía quirúrgica y seguía con dolor. Se hizo una resonancia de control y encontramos estas formaciones. Como vemos, es un engrosamiento sinovial que se ve por aquí hiperintenso en T1, pero que cuando hacemos una secuencia con saturación grasa se muestra hipointenso. Se trata entonces de un engrosamiento sinovial de aspecto lipomatoso y es la típica imagen de un lipoma arborescente. Bien, ¿cómo se ven estos lipomas por imagen? De hecho, cuando estudiamos tumores, tumores de partes blandas, lo más frecuente es empezar por una ecografía, sobre todo cuando estas lesiones sean accesibles. ¿Cómo se ven? Esto es un ejemplo típico de un lipoma que podemos encontrar en cualquier agenda de ecografía musculoesquelética. Son lesiones o redondas o típicamente ovaladas que tienen su eje mayor paralelo a la superficie cutánea, que tienen unos márgenes bien definidos, muchas veces incluso, como en este caso, con esta cápsula fibrosa hiperecogénica. En su interior son homogéneos, tienen una ecoestructura similar a la grasa subcutánea, porque al final es grasa madura, que pueden ser o isoecogénicos o incluso levemente hiperecogénicos respecto a esta grasa subcutánea. También es típico que tengan, como vemos aquí, estos septos internos, que estos siempre serán lineales, hiperecogénicos y finos. Y hablamos de finos por debajo de 2 milímetros. Y ya una última característica típica es que los lipomas son avasculares, así que con señal Doppler no veremos señal, será negativo. Otro ejemplo también de nuestro hospital, una paciente que se notó un bulto en región dorsal, se hizo la ecografía y vimos esta lesión que de hecho es muy parecida a la previa, ¿no? Márgenes bien definidos con todos estos septos en su interior, que en este caso, a diferencia del previo que era a nivel subcutáneo, este era un lipoma profundo, estaba a nivel intermuscular en el músculo ancho. La tomografía computarizada es verdad que no forma parte del algoritmo diagnóstico de los lipomas, pero os quería poner algún ejemplo porque como son tan frecuentes, podemos verlos de forma incidental. Estos hechos son un par de casos de guardias de mi hospital en los que encuentras incidentalmente lipomas. Los lipomas se mostrarán siempre homogéneamente hipodensos y isodensos a la grasa subcutánea. En este caso es un lipoma profundo intramuscular en el glúteo menor. Y os he puesto aquí otro ejemplo de un lipoma, en este caso duodenal, pero que tiene las mismas características que el primero que os he enseñado, homogéneo y hipodenso. En cuanto a la resonancia magnética, hemos dicho que la prueba inicial es la ecografía, pero la resonancia magnética sigue siendo la prueba de elección para caracterizar los lipomas. Los lipomas están formados por células grasas maduras, así que se mostrarán como tal, como la grasa. Se muestran hiperintensos tanto en T1 como en T2, con caída de señal la secuencia de saturación grasa y no captarán contraste en las secuencias con gadolinio. Muchos protocolos también incluyen secuencias de difusión, pero esto es variable y a veces también se incluye una secuencia de ecogradiente para valorar los depósitos de hemosiderina. De hecho, los lipomas tienen unas características típicas por resonancia magnética, que son estas de la tabla. Suelen ser superficiales, de menos de 5 centímetros, con la misma intensidad que la grasa subcutánea. Pueden o no tener septos, pero estos siempre serán finos y no realzan con la administración del contraste. Aquí os he puesto un ejemplo típico, una mujer con una masa palpable en el muslo, se hace la resonancia y se encuentra esta lesión. Es una lesión, como vemos, de márgenes bien definidos, localizado en el tejido subcutáneo adyacente a la fascia profunda, que es homogéneamente hiperintensa en T1, isointensa a la grasa subcutánea
y que cuando hacemos secuencia de saturación grasa vemos una caída de señal. Además, esta secuencia es es post-administración de contraste y vemos que no realza contraste. Esto es un lipoma con todas las características típicas de un lipoma por resonancia magnética. Esta es una imagen del estudio histológico donde vemos que está formado pues eso, por tejido adiposo maduro, por adipocitos maduros. Otro ejemplo, esta es un caso muy similar, mujer, 65 años, con una masa en el muslo. Este ejemplo os lo pongo porque incluye una radiografía simple. Las radiografías simples no se consideran una prueba diagnóstica, ni mucho menos, de hecho no entra en el algoritmo diagnóstico, pero si las tenemos, está bien revisarlas porque podemos ver signos indirectos. A veces incluso podemos ver la masa, como en este caso, que se ve como una masa radiolucente. Pero a veces vemos más signos indirectos, como puede ser distorsión de partes blandas, la presencia de calcificaciones o incluso remodelación ósea si son lesiones más agresivas. En este caso se hizo la resonancia magnética, como vemos aquí, y vemos una lesión bien definida, hiperintensa tanto en T1 como en T2, muy parecida a la previa, pero en este caso también vemos estos septos que son hipointensos en T1 y en T2, pero que son septos finos. Esto podemos aún considerarlo un lipoma típico. Entonces, si un lipoma tiene todas las características típicas por resonancia magnética, el diagnóstico es preciso. No se deben biopsiar estos lipomas de los que ya tenemos el diagnóstico. En el caso que sea necesario ofrecer alguna cosa al paciente, ofrecer un seguimiento clínico, o si son de gran tamaño, si provocan síntomas, se puede ofrecer una exéresis marginal, pero nunca una biopsia para estudio histológico. La siguiente lesión benigna de la que os quería hablar es la lipomatosis. La lipomatosis consiste en un sobrecrecimiento de tejido adiposo maduro, igual que un lipoma, pero en este caso que tiene un crecimiento infiltrativo hacia el tejido subcutáneo, hacia tejidos más profundos. La diferencia con el lipoma que será que en este caso no vemos unos márgenes bien definidos, no son lesiones encapsuladas. La fisiopatología es desconocida, sí que se ha relacionado con alcoholismo o alteraciones hormonales, pero no está del todo claro. Un ejemplo, en nuestro hospital, un paciente con un bulto en el brazo, hicimos la ecografía y vimos esta lesión que tiene la misma ecoestructura que la grasa subcutánea, pero en este caso, a diferencia de todos los que hemos visto hasta ahora, no veíamos unos márgenes bien definidos ni una cápsula fibrosa. Otro ejemplo, en este caso una niña, 12 años, bulto en el codo, hicimos la ecografía y vimos esta área que está aquí marcada, con una ecoestructura similar a la grasa subcutánea, es verdad que le ve levemente más hiperecogénica, porque no tenía unos márgenes bien definidos. Es un claro ejemplo de lipomatosis, que igual que un lipoma son avasculares y tienen señal Doppler negativo. Este es otro ejemplo que les quería enseñar de nuestro hospital. Es un hombre de 65 años con dolor epigástrico que se realizó una tomografía computarizada para descartar organicidad. Como vemos, era un paciente con una atrofia renal derecha, pero en el riñón derecho, levemente más grande por compensación, vimos esta hipertrofia adiposa en el espacio perirrenal, que de hecho tenía gran efecto masa y desplazaba todas las estructuras intraabdominales, que es lo que probablemente provocaba la clínica digestiva. Se decidió hacer una resonancia magnética y aquí tenemos las imágenes. Como vemos, esta hipertrofia adiposa se mantiene, o sea, se muestra hiperintensa en T2, aquí y aquí, con caída de señal en la secuencia de saturación grasa, en este caso en un SPIR. Concretamente, en esta secuencia vemos que en la parte más caudal tenía estos septos gruesos, un poco abigarrados, hiperintensos en saturación grasa. Hicimos también un estudio dinámico y en las secuencias post-contraste no se evidenciaron realces de contraste sospechosos y en el estudio de difusión tampoco hubo áreas de restricción a difusión sospechosas. Este caso, como tenía, aunque no pareciera que tuviera signos agresivos, se decidió hacer una exéresis por la clínica digestiva. Y la pieza quirúrgica confirmó que se trataba de tejido adiposo maduro. Si hablamos de lipomatosis, hay que hablar de un subtipo especial, que es la lipomatosis del nervio, también conocido como amartoma fibrolipomatoso. La lipomatosis del nervio es un engrosamiento difuso de un nervio secundario a una infiltración grasa a nivel interfascicular.
Como vemos aquí, un nervio engrosado a expensas de toda esta infiltración grasa, hiperintensa en este caso, entre todos los fascículos nerviosos. ¿Cuál es lo característico? Que estos fascículos nerviosos que vemos hipointensos en esta secuencia están intactos, respeta las fibras nerviosas. Suelen ser masas indoloras, aunque claro, si son de gran tamaño pueden acabar provocando síntomas por neuropatía, por compresión. Lo más frecuente es que esté en la muñeca y afectando al nervio mediano, y en estos casos, si la imagen es diagnóstica, no se recomienda ni biopsiar ni la cirugía, debido al alto riesgo de lesión nerviosa. La siguiente lesión benigna es el lipoblastoma. El lipoblastoma son lesiones formadas por células grasas, igual que un lipoma, pero en este caso son células grasas inmaduras. Son típicas en edad pediátrica, sobre todo por debajo de los 3 años. Cuando son circunscritos hablamos de lipoblastoma, si son más infiltrativos, de lipoblastomatosis. Y lo más frecuente es que se encuentren en extremidades. ¿Cómo se mostrarán? Pues parecidas a la grasa, pero como son inmaduras tienen algunas peculiaridades. Y es que se muestran más heterogéneas tanto en T1 como en T2 y que pueden tener zonas de realce de contraste. Este es el ejemplo que os comentaba que vi en mi rotación del Hospital Sant Joan de Déu. Era un lactante 11 meses que 2 meses antes sus padres habían detectado un bulto en el muslo y desde entonces estaba estable. Se hizo una ecografía que no fue diagnóstica y se decidió hacer la resonancia magnética. De esta resonancia magnética vemos esta lesión bien definida en el plano muscular, en el bíceps femoral en este caso. Márgenes bien definidos, hiperintensa en T2 mayoritariamente, con caída de señal en la secuencia de saturación grasa. Porque si nos fijamos, tiene todos estos septos, algunos de ellos gruesos y abigarrados, hipointensos en T2, hiperintensos en saturación grasa. Y de hecho, cuando ponemos contraste, vemos el realce de alguno de estos septos y de la cápsula fibrosa. Todo esto son las características típicas, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un lactante, de un lipoblastoma. Es verdad que estos hallazgos en un adulto nos podrían hacer pensar en un liposarcoma bien diferenciado, que luego lo definiremos, pero hay que tener en cuenta que los liposarcomas son excepcionales, son muy poco frecuentes por debajo de los 5 años y no es en lo que hay que pensar a priori. La siguiente lesión benigna es el angiolipoma. El angiolipoma es típico en hombres jóvenes y como vemos aquí en este ejemplo son lesiones de pequeño tamaño, normalmente subcutáneas, que están formadas sobre todo por tejido graso, por eso vemos una lesión hiperintensa en T1 con caída de señal en saturación grasa, pero lo especial en este caso es que contendrán, como su nombre indica, componentes vasculares. En este caso vemos estas estructuras tubulares hipointensas en T1 que lopatognomónicos que cuando pongamos contraste realzan de forma intensa porque son estructuras vasculares. Lo más frecuente es que sean capilares, que sean vasos de pequeño tamaño. Estos son el resto de lesiones benignas dentro de la clasificación de la OMS. Estas son formas mucho más raras, por eso las he resumido en esta tabla por cuestión de tiempo. La mayoría están formadas por tejido graso más algún otro componente y esto hace que en resonancia magnética tengan un aspecto más heterogéneo al que hemos visto hasta ahora. Estas son el miolipoma, formado tanto por grasa como por fibras de músculo liso y son muy típicas en la cavidad abdominal. El lipoma condroide, que está formado por tejido mixoide más grasa madura. De hecho, el tejido mixoide está formado sobre todo por agua y da este aspecto hiperintenso en T2 característico. Tenemos el lipoma de células fusiformes, formado, como su nombre dice, por células fusiformes y con una apariencia heterogénea en resonancia magnética y de hecho este es el de nueva incorporación en la nueva actualización. Y finalmente tenemos el ibernoma típico de pacientes 30-40 años en el muslo y que está formado por grasa parda. La grasa parda por resonancia magnética se ve similar a la grasa madura, pero es menos hiperintensa en T1 y no suele suprimir del todo en secuencias de saturación grasa porque no es grasa madura normal. Ahora veremos un ejemplo de un ibernoma con las características típicas. Esta lesión, en este caso en el plano intermuscular, una lesión bien definida que se muestra hiperintensa en T1 y en T2, aunque levemente menos hiperintensa que la grasa subcutánea. Y de hecho, cuando hacemos secuencias de saturación grasa sí que hay caída de señal, pero no del mismo modo que la grasa subcutánea, es más parecido al músculo. Y de hecho, cuando ponemos contraste podemos ver un realce heterogéneo. Hemos acabado las lesiones benignas, pasamos a las lesiones intermedias.
las localmente agresivas. Esto incluye el tumor lipomatoso atípico, antes conocido como lipoma atípico, ahora se prefiere usar la nueva nomenclatura. En este caso, como veréis, lo explicaremos junto con el liposarcoma bien diferenciado, aunque se considera un tumor maligno. Esto es así porque fisiopatológicamente son lesiones parecidas, prácticamente idénticas, y lo que les diferencia sobre todo es su ubicación. Ahora lo veremos. Tenemos tumor lipomatoso atípico y el liposarcoma bien diferenciado. Las dos son lesiones compuestas por adipocitos maduros, de hecho más del 75% de la lesión son adipocitos maduros, pero también tendrán células estromales y como mínimo citológicamente tendrán atipia focal. Su comportamiento depende de la ubicación, por eso los separamos según donde estén localizados. El tumor lipomatoso atípico es periférico, en extremidades o en tronco. En cambio, el liposarcoma bien diferenciado son profundos, retroperitoneo, mediastino, abdomen, pelvis o cordón espermático. Su diferencia para distinguir, los distinguimos sobre todo por dos motivos. Por una parte, el tumor lipomatoso atípico, como son más periféricos, cuando hacemos una resección quirúrgica es más probable que consigamos márgenes negativos y esto se considerará curativo en la mayoría de los casos. En cambio, el liposarcoma bien diferenciado, como está en localizaciones más profundas, es más probable que en esta cirugía de resección es más probable que haya restos tumorales y por lo tanto la recurrencia local es más probable. Y luego hay otra diferencia que probablemente es más importante y es que los liposarcomas bien diferenciados, a diferencia de los tumores lipomatosos atípicos, tienen la capacidad de desdiferenciarse. Y cuando un liposarcoma bien diferenciado se desdiferencia, adquiere la capacidad de metastatizar. Es por eso que se consideran como verdaderos sarcomas. De hecho, el liposarcoma bien diferenciado es el liposarcoma más frecuente. Vamos a ver un par de ejemplos. Este es un paciente con una masa en el muslo, se hizo la resonancia magnética, como vemos aquí esta gran lesión en el músculo vasto intermedio que está bien delimitada. Está formado por componente adiposo básicamente, ya que vemos hiperintenso en T1, hiperintenso en T2 y con caída de señal en secuencia de saturación grasa. Pero es verdad que en esta zona más caudal vemos este septo hipointenso, que ya no es tan fino como los que hemos visto hasta ahora, que de hecho cuando en la saturación grasa se ven así más abigarrados, más gruesos, hiperintensos en este caso. De hecho, cuando pusimos contraste en la secuencia, cuando se puso contraste en la secuencia postcontraste, vemos que estos septos captan, pero captan de forma abigarrada. Esto ya no cumple todas las características típicas de un lipoma atípico. Se hizo una biopsia, se diagnosticó un tumor lipomatoso atípico. Otro ejemplo parecido, un paciente con un bulto en el muslo, se hizo la resonancia y encontramos esta lesión también bien definida en el plano muscular, que mayoritariamente es de tejido graso, hiperintensa en T1, pero que tenía por una parte en la región más caudal estos septos gruesos que captaban contraste, y en la zona más caudal esta alteración de la densidad de la grasa que de hecho captaba contraste. Todo esto va en contra de un lipoma típico, de un lipoma benigno, se trataban de un tumor lipomatoso atípico. Entonces, cuando un lipoma cumple todas las características típicas, por resonancia magnética el diagnóstico es sencillo. El problema es cuando no cumple todas estas características. En ese momento nos tenemos que plantear si es un lipoma pero que no tiene todas las características, o en cambio se trata de un tumor lipomatoso atípico o liposarcoma bien diferenciado. Y esto es importante porque cambia el comportamiento y cambia el manejo y cambiará el pronóstico. Es por eso que hice una revisión de los estudios que intentaban evidenciar esto. Son estudios que buscan cuáles son las características por resonancia magnética que estadísticamente, de forma estadísticamente significativa, se asocian al liposarcoma. Este es el primer artículo que encontré, 2002. Bueno, son los 3 artículos que he visto más referenciados en la literatura. Este de 2002 encontró estos predictores de liposarcoma, que son lesiones grandes de más de 10 centímetros, la presencia de septos gruesos, que haya algún componente no graso, ya sea un nódulo o una masa, y si el componente graso es de menos del 75% de toda la lesión. En cuanto a este otro estudio, sacaron unos criterios bastante similares, pero añadieron este aquí que os quería destacar, que son los cambios quísticos internos. Y finalmente este otro artículo
añadió un aspecto que me parece importante y es el realce de los tabiques. Es decir, decía que no es solo la presencia de septos gruesos, sino también si en las secuencias post-contraste presentan un realce moderado o intenso. Este es un ejemplo de este mismo artículo en el que vemos esta lesión con los septos hipointensos gruesos que en las secuencias post-contraste muestran un intenso realce. Esto es va a favor de que se trate de un liposarcoma bien diferenciado. En esta diapositiva he intentado resumir cuáles son los predictores de malignidad haciendo la revisión de toda la literatura. Los más referenciados eran estos criterios, que sean lesiones de gran tamaño, que los bordes no estén bien delimitados, la presencia de septos gruesos, considerado a partir de 2 milímetros, que exista algún componente no graso dentro de la lesión y si hay áreas quísticas. Este es un ejemplo también rápido, una lesión lipomatosa, pero que tiene dentro este componente nodular no graso. Esto nos tiene que hacer pensar que no se trata de un lipoma, probablemente será un tumor lipomatoso atípico, un liposarcoma bien diferenciado, y habrá que hacer un estudio histológico para confirmarlo. Un ejemplo de nuestro hospital, paciente con una masa en el muslo, hacemos la ecografía, vemos esta lesión que sí que parece de aspecto lipomatoso, pero quizá un poco más heterogénea. De hecho, en la parte más caudal sí que existían estas sombras acústicas, los septos que parecían gruesos. Como no nos acaba de cuadrar con un lipoma típico, hicimos la resonancia magnética. En esta resonancia magnética vemos esta lesión en el plano intermuscular, bien definida, mayoritariamente de tejido adiposo, hiperintensa en T1 con caída de señal de saturación grasa, pero que sí que presenta todos estos septos abigarrados que se ven por aquí, hiperintensos de saturación grasa, y lo más destacable es que existía este componente no graso, es un nódulo hipointenso en T2, que nos hacía pensar que no se trataba de un lipoma. De hecho, se hizo una exéresis quirúrgica y la pieza quirúrgica confirmó que se trataba de un tumor lipomatoso atípico. Ahora sí, para acabar, veremos el resto de tumores malignos, de lesiones lipomatosas malignas. Empezaremos con el liposarcoma desdiferenciado. Son masas típicamente de gran tamaño que tienen un comportamiento muy agresivo y potencial metastásico. Como la mayoría de sarcomas, metastatizan a pulmón. El 90% serán liposarcomas desdiferenciados de novo, pero destacar que existe este 10% que son secundarios a una complicación tardía de un liposarcoma bien diferenciado. Como hemos dicho antes, los liposarcomas bien diferenciados tienen la capacidad de desdiferenciarse, entonces actúan como verdaderos sarcomas. Es por eso que si en una masa lipomatosa detectamos aparición de un componente no graso en su interior, típicamente con una intensidad baja en T1 y que capte contraste, hay que pensar que puede ser que sea un liposarcoma bien diferenciado que se haya desdiferenciado. Entonces sí que requerirá un estudio histológico. Os quería poner un ejemplo de mi hospital. Es un paciente de 60 años diagnosticado en liposarcoma de cordón espermático. Esto fue en 2011. No tengo las imágenes, no he conseguido las imágenes del diagnóstico, la resonancia magnética, pero aún así os lo quería enseñar porque lo interesante vino después. Y es que en 2015 se detectó esta masa intraabdominal que, como vemos, se muestra heterogénea por tomografía computarizada. Y vemos este componente más hipodenso que tiene aspecto lipomatoso. De hecho, esta lesión estaba adyacente al sigma y se hizo una sigmoidectomía. Y esta sigmoidectomía confirmó que se trataba de un liposarcoma desdiferenciado. Es decir, aquel liposarcoma bien diferenciado de hace años se había desdiferenciado y había metastatizado. De hecho, años más tarde, 2023, el año pasado, se encontró una nueva lesión en este caso pulmonar, que como vemos también mantiene este aspecto lipomatoso, hipodenso en el TAC. Este paciente actualmente está con tratamiento sistémico con quimioterapia paliativa. El siguiente liposarcoma es el liposarcoma mixoide. Os lo quería comentar porque es el segundo tipo más frecuente de liposarcomas. Típicamente se presenta a los 40-50 años y sobre todo en el muslo. A diferencia del liposarcoma desdiferenciado, metastatiza fuera del pulmón, sobre todo tejidos blandos y hueso. Este liposarcoma mixoide está compuesto sobre todo por tejido mixoide. También puede tener células redondeadas y algo de contenido graso.
aunque normalmente menos del 25%. Lo típico que es, como tienen tejido mixoide, alto contenido en agua, se mostrarán hiperintensos en T2. Este es un ejemplo donde se ven las características típicas: lesión de partes blandas, profunda, intramuscular en este caso, hipointensa en T1, pero que se muestra marcadamente hiperintensa en T2. Este es un caso de nuestro hospital que es muy típico de un liposarcoma mixoide. Era hombre joven con una masa en el muslo, en la cadera. Se hizo una ecografía que reportaba que se podría tratar de un lipoma, pero como había presentado un crecimiento rápido, se decidió hacer la resonancia magnética. En esta resonancia magnética encontramos esta lesión bien definida, subcutánea, adyacente a la fascia profunda, que se muestra hipointensa en T1, que esto ya nos descarta un lipoma típico, pero que de hecho, como vemos en esta imagen ampliada, vemos que en su interior sí que hay algún septo hiperintenso que corresponde al componente grasa. En T2 se mostraba heterogéneo, pero sí que tenía estas áreas que típicamente son marcadamente hiperintensas en T2 por el contenido mixoide y que captaba contraste de forma bastante homogénea. En este caso se biopsió y el estudio histológico confirmó que se trataba de un liposarcoma mixoide. Ahora nos quedan solo dos tipos de liposarcomas, que son el pleomórfico y el pleomórfico mixoide. Estos son muy poco frecuentes, por eso los pasaremos más rápido. Es verdad que son poco frecuentes, pero son tumores agresivos y hay que tenerlos en mente. El liposarcoma pleomórfico, típicamente en extremidades y metastatiza a pulmón. Y lo típico por resonancia magnética es que tenga márgenes infiltrativos y que la intensidad sea heterogénea. Lo interesante, lo que hay que tener en cuenta es que son liposarcomas que tienen muy bajo contenido en grasa y que de hecho a veces por resonancia magnética no es evidente y esto hace que su diagnóstico sea más complicado. Y en cuanto a pleomórfico mixoide, es una novedad dentro de la nueva clasificación de 2020 que, como su nombre indica, tiene características híbridas entre el pleomórfico y el mixoide. Es una variante muy rara, pero muy agresiva, afecta a pacientes jóvenes y típicamente en el mediastino. Y ahora sí, una vez hemos visto los distintos tipos de tumores lipomatosos, para hacer un resumen de todo lo que hemos visto, tener en cuenta que recordar que en el manejo de las lesiones de partes blandas, la ecografía es siempre la prueba inicial, siempre que la lesión sea accesible, pero la resonancia magnética sigue siendo considerada la prueba de elección para su caracterización. Los tumores adiposos son los más frecuentes dentro de los tumores de partes blandas y esto es así sobre todo por la alta incidencia de lipomas. Los lipomas tienen características típicas por resonancia magnética y si se cumplen su diagnóstico es preciso. A veces, pero no se cumplen todos los criterios y aquí es cuando para el radiólogo puede ser un reto distinguir un lipoma de un liposarcoma bien diferenciado. Tenemos suficientes herramientas para hacer este diagnóstico por resonancia magnética, pero siempre en aquellos casos en los que no quede claro, hay que acudir al estudio histológico. Os dejo todos los artículos referenciados y todos los casos y hasta aquí. Perfecto. Marta, excelente presentación. Muchas gracias. A ver, por aquí. Muchas felicitaciones. Si puedes dejar de compartirla y así te vemos. Eso es perfecto. Pues nada, Sí. excelente presentación. Muchas gracias, Marta. La verdad que ha sido un resumen de todas y las claves diagnósticas. Yo quería incidir un poquito en lo que has dicho de si biopsiar o exéresis, ¿vale? Que nos expliques un poquito a ver si realmente cuando vemos una lesión lipomatosa que sea accesible y tenga el tamaño suficiente para exéresis, ¿lo recomendarías o con más? Porque ahora el lipoma mixoide, habéis dicho que hicisteis biopsia, hubieseis preferido una exéresis, un poquito por ahí. La literatura, lo que he leído, tiende más a recomendar la exéresis, porque al final sobre todo los liposarcomas bien diferenciados, cuando tienen esta desdiferenciación, puede ser que sea solo o sea, que tú hagas una biopsia y que en la muestra que has adquirido
no encuentres focos de desdiferenciación, pero no significa que existen estos focos en alguna parte de la lesión. En caso de hacer la biopsia, lo más importante es ir dirigidos ya sea a la parte sólida, a la parte que capte o a la parte que nos parezca sospechosa. Pero ante la duda, lo que he revisado es mejor hacer la exéresis, si se puede técnicamente. Y supongo que también para evitar un poco la diseminación del tumor que tiene su cápsula, ¿no? A lo mejor, para que no haya residuos locales en el trayecto de la biopsia. Pues, mira, aquí tenemos una pregunta del doctor Roque Oca. Dice, gracias por la presentación, enhorabuena. Dice, si la tumoración lipomatosa típica no tiene potencial metastásico ni desdiferenciación, ¿por qué es necesario exéresis? Porque es verdad que no tienen potencial metastásico, pero son localmente muy agresivas. Básicamente por eso. La mayoría de casos que he visto que se hacía exéresis era por sintomatología. Ay, perdón, que no tenía. Gracias por la respuesta. Y nada, que quería pasar la voz al doctor Barquet o a la doctora Crespo, quien quiera de los dos, porque no tenemos más preguntas. Bueno, pues buenos días. Muchas gracias, Marta, por esta increíble presentación. Es un tema, como he dicho al principio, muy extenso y muy pantanoso, sobre todo cuando más maligna y agresiva es la lesión de estirpe, más complicado es toda la teoría detrás de todo esto. Pero me ha gustado sobre todo mucho el énfasis que le has hecho a las lesiones benignas, porque incluso algunas como el hibernoma o el angiolipoma siempre son lesiones que siempre se nos van olvidando. Y me gusta mucho eso, este énfasis a estas lesiones y sobre todo en qué punto y qué hallazgos ya tenemos que empezar a decir, bueno, no estamos ante una lesión benigna, puede haber un potencial localmente agresivo cuando hay que hacer alguna cosa más en estos pacientes. Y yo tenía una pregunta para ti, porque a veces nosotros le damos un apellido a estos lipomas como lipomas complicados, ya sea porque tienen focos de necrosis grasa o trabeculación de la grasa por traumatismos. ¿Crees que en estos casos afecta el diagnóstico o nos puede dificultar en el diagnóstico de estas lesiones? Sí, 100%, creo que sí. De hecho, uno de los principales pitfalls que he leído que tenían los lipomas típicos, pero que nos podían hacer pensar que no era un lipoma típico, era o esto, áreas de traumatismo con necrosis grasa, o la presencia de fibras musculares, que cuando es tan obvio como un lipoma infiltrante quizá es más fácil. Pero a veces son fibras musculares aisladas y puede hacer pensar que son septos gruesos. Bueno, el secreto es saber cómo diferenciarlo. En el caso de las fibras musculares, pues que siempre estén isointensas al músculo en todas las secuencias. O en caso de necrosis grasa, pues conocer cómo se ve en las secuencias. Al final, sí que los lipomas pueden tener algún componente mesenquimal que se muestre un poco distinto. Y de hecho, era el principal pitfall de los lipomas típicos que eran biopsiados y que se veía que no había malignidad. Exacto, sí. No lo podía haber dicho mejor. Y bueno, siempre dar la posibilidad que entre cualquier duda que tengamos radiológica, siempre tenemos la opción de hacer seguimiento y ver un seguimiento estricto. Siempre nos puede ayudar y quedarnos más tranquilos. También hoy nos acompaña la doctora Ana Crespo. Buenos días. Buen día. Espera, creo que tienes el audio cerrado. Buenos días. Yo quería felicitar a Marta porque es una revisión muy exhaustiva que creo que como residente ha sido, vamos, espectacular la revisión. Y una de las cosas que has dicho al principio, que está muy bien, estamos interesados en este tema porque ha cambiado la clasificación, porque están biopsiando cada vez más y están haciendo estudios moleculares los patólogos, ¿no? Y como bien decías, con el MDM2 están intentando discriminar esos lipomas atípicos, ¿no?
Entonces, es una cosa que al principio a mí me resultó muy chocante porque decía, pero si nosotros los vemos fenomenal, tampoco hay que hacer tanto estudio molecular, ¿no? Pero bueno, es verdad que la ciencia avanza y estamos biopsiando cada vez más estas lesiones. Has diferenciado también muy bien misma imagen, retroperitoneal o extremidades, son comportamientos biológicos diferentes. Para radiólogos generales es un aspecto muy importante a resaltar. Nosotros normalmente lo tenemos muy en cuenta porque yo solo hago aparato locomotor, pero efectivamente para el radiólogo general que está viendo liposarcomas retroperitoneales, pues de repente encontrarse esa lesión en una extremidad, tiene que saber que biológicamente va a ser menos agresiva y probablemente va a ser un lipoma atípico. Y lo que hablaba antes... lo que hablabas antes del hibernoma, la diferenciación en imagen y tal, ahí en el hibernoma podemos tener un papel muy, muy agradecido, muy relevante cuando ayudamos en esos comités o a nuestros compañeros de medicina nuclear con el PECTAC. Porque la grasa parda sí que va a tener avidez por la FDG, por la captación de la glucosa marcada, y entonces en medicina nuclear están haciendo mucho seguimiento de paciente oncológico o mucho primer diagnóstico de oncología y hay veces en los que estos pacientes además tienen lesiones benignas y bueno, pues este sería uno de los casos, ¿no? Cuando nosotros podemos asegurar que eso es un hibernoma, pues en un paciente que tiene cáncer de pulmón o melanoma o lo que sea que están estadiando y ahí somos muy resolutivos y es un papel muy agradable. Y luego quería señalar a lo mejor el aspecto de esos liposarcomas mixoides, que también los ha recogido al final. Sarcoma mixoide de células redondas y pequeñas, ¿no? Estos liposarcomas que has dicho muy bien tienen potencial de metastatizar, ¿vale? Pues en estos pacientes en los que el liposarcoma en sí mismo no tiene avidez por la glucosa marcada, ahí sí tenemos un papel con la resonancia de cuerpo entero, ¿vale? En esos pacientes. No en todos los pacientes que tengan un lipoma o una lipomatosis, no. Únicamente en los liposarcomas mixoides de células redondas. En eso sí vamos a hacer resonancia de cuerpo entero porque no hay alternativa con el PECTAC. Y bueno, quería hacer una puntualización que estas son cosas de la psicología cognitiva que no tienen nada que ver con la radiología, ¿no? Que estabas explicando el algoritmo diagnóstico, has hecho un comentario, la radiografía no entra en el algoritmo diagnóstico, pero tenías puesta unas imágenes de un artículo de Murphy. Entonces, claro, no entra en el algoritmo diagnóstico de las guías europeas, ¿vale? Pero en las guías americanas, en los Appropriateness Criteria, todavía mantienen la radiografía como primera exploración. Y es que, además, es que Murphy está en el comité de los Appropriateness Criteria, ¿vale? Entonces, así un poco chocante por eso de que la imagen sobre la que estabas hablando, que se veía el lipoma, ¿no? en la radiografía, era eso. Pero bueno, es una puntualización. Ellos mantienen la ecografía o ponen la ecografía sobre lesión de partes blandas palpable. En la no palpable ni plantean la ecografía y empiezan siempre con radiografía, que bueno, es una diferencia con los europeos. Y la pregunta que te quería hacer era sobre el papel de la TAC para todas estas lesiones. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que en un TAC es mucho más difícil encontrar como estos criterios que nos pueden hacer pensar en que no es un lipoma típico y es un lipoma, un liposarcoma bien diferenciado. Todo lo que he encontrado utilizaba la resonancia magnética para hacer los estudios, para definir si hay que hacer algo más o no. Era todo con resonancia magnética. Yo creo que el TAC es más para, pues eso, cuando se encuentra de forma incidental, para estudios de extensión, pero para caracterizar las lesiones lipomatosas
No lo he visto escrito en ningún sitio. Bueno, pues muchas gracias a todos. Disculpar que no sé por qué no me va la cámara. Si queréis... mira, aquí también pregunta doctor Rivas, ¿algún comentario sobre el lipoma parahostal? O sea, yo creo que esto ya, si la doctora Crespo nos puede ayudar. Pues que el lipoma parahostal es una lesión focal ósea. Y entonces yo creo que Marta, que ha recogido las lesiones en partes blandas muy exhaustivamente, pues eso la deja un poco al margen. Es una lesión, o los lipomas óseos y los lipomas parahostales, bueno, es una lesión que está un poquito en controversia, porque no está tan claro, que están un poquito en controversia en general. Y no es el tema de la sesión, pero bueno. Lo podemos hablar luego si queréis, ¿eh? Así con el doctor Rivas. Vale, perfecto. Pues los comentarios, si queréis, bueno, ya podemos ir acabando la sesión. Felicitar a Marta Mazuque, ha hecho una revisión perfecta, exhaustiva y fácil, también yo creo, un poquito para el diagnóstico con imágenes. Nos ha hecho una clasificación de las masas lipomatosas entre benignas, intermedias y malignas. La verdad que con las frecuencias y diagnósticos por resonancia. Y nada, daros muchas gracias a todos por asistir y nos vemos en la siguiente. Que vaya muy bien la mañana a todos. Merci. Gracias. Adiós. Adiós, buen día. Buen día. Esto que tengo que hacer, no sé.